¿Sabías que hubieron varios proyectos para construir un estadio nuevo para el Club Guaraní, como los del 2011, 2015, 2018 y el actual del 2024? Uno de ellos inclusive fue pensado en forma de flecha y que inclusive los propios hinchas prepararon más de 4 anteproyectos. Empecemos hablando del viejo estadio de Guaraní, el Rogelio Olivieres. Ubicado en el barrio Pinozá de Asunción, el estadio Rogelio Olivieres ha sido el fortín del Club Guaraní durante décadas. Antes de su demolición total, el estadio presentaba una estructura clásica con tribunas de hormigón que reflejaban la esencia de un club con una rica historia. No podemos dejar de mencionar que el estadio presentaba condiciones mínimas no acordes a la importancia histórica del club en nuestro fútbol, con un diseño poco eficiente e irregular marcada por el paso de los años y la falta de un proyecto armonioso en su construcción fruto de reformas parciales. Las graderías populares mostraban signos del paso del tiempo, con escalones desgastados por los años y barandas metálicas que servían de apoyo a los fieles hinchas del aurinegro. El tobogán, que no será olvidado por los más fanáticos, será parte de su historia y será recordado con sonrisas por quienes tuvieron la posibilidad de estar en él. La Preferencia y Platea ofrecían una vista privilegiada del campo de juego, con butacas sencillas, y debemos acotar que el estadio no tenía techado, ni tampoco las gradas rodeaban completamente el estadio. Zona de vestuarios y campo de juego. Los vestuarios, aunque funcionales, conservaban un diseño austero con pasillos angostos y paredes pintadas en los colores característicos del club. El túnel de acceso al campo de juego era estrecho, creando un ambiente de tensión y emoción antes de cada partido. El césped, si bien siempre estuvo bien cuidado, presentaba algunas irregularidades propias del desgaste por el uso continuo. Las torres de iluminación, aunque operativas, no ofrecían la mejor visibilidad en las noches de partido. Ambiente y esencia del estadio. A pesar de las limitaciones estructurales, el estadio tenía una esencia única. El aliento incondicional de los hinchas, las banderas ondeando en cada encuentro y los cánticos que retumbaban en las tribunas convertían a este recinto en un verdadero templo del fútbol paraguayo. Antes de abordar el actual proyecto del nuevo estadio, debemos recordar que directivos del Club Guaraní en el año 2011 presentaron el anteproyecto de reforma del estadio Rogelio Olivieres de Dos Bocas. El Club Guaraní convocó a asamblea, que se realizó en el Salón Galas, don Eduardo Gustale, de la referida institución. En la misma tocaron puntos de interés general, pero sin duda alguna lo que llamó la atención en la cita fue la presentación del anteproyecto de reforma del estadio Rogelio Olivieres para que alcance una capacidad total de 22.170 espectadores. El mismo contempla la utilización multifuncional del estadio para albergar no solo eventos deportivos, sino también culturales y recreativos, siguiendo las normas internacionales, requisitos y recomendaciones técnicas actuales de FIFA. Las instalaciones serán dotadas de amplios espacios de circulación vertical y horizontal, butacas confortables, fácil acceso a los núcleos de servicios higiénicos sexados, cantinas, salas de primeros auxilios en cada sector del estadio, elementos tecnológicos de última generación como cámaras digitales, sensores, etc., para obtener el mayor nivel de seguridad posible. Nuevas graderías. El diseño logra la máxima utilización de las áreas disponibles para la construcción de las 3 nuevas graderías, preferencias, norte y sur, y a la vez el fácil acceso y evacuación de las mismas por 3 calles adyacentes, a los efectos de evitar la aglomeración excesiva de concurrentes en las bocas de entrada y salida, respetando las normas vigentes en la materia. El arquitecto Emilio Daer, socio del Club Guaraní, fue el encargado de diseñar el nuevo y coqueto estadio que, cuando sea construido, demandará un esfuerzo financiero muy importante, tal vez el mayor en la historia de la institución, según expresó en el anteproyecto presentado este sábado durante la asamblea ordinaria realizada en el club. La ampliación y modernización del Rogelio S. Olivieres implica la construcción de 3 nuevos sectores para el público en general, preferencias, graderías norte y graderías sur, que dará al estadio una capacidad total de 22.000 espectadores, así como un palco de honor, 60 palcos VIP y 15 cabinas de prensa. Igualmente, se construirán estacionamientos especiales para las autoridades, el equipo visitante, la prensa, los palcos, ambulancia, así como contará con una sala de control de monitores de seguridad, de conferencia de prensa, zona mixta, zona de calentamiento bajo techo, gimnasio, entre otras necesidades para el equipo local. El visitante y la terna arbitral. El proyecto presentado por el arquitecto Emilio Daer muestra un imponente estadio. Igualmente, comentó que se realizaron mantenimientos y refacciones en la estructura del sector platea para dar mayor seguridad al espectador. Se refaccionaron los baños del sector platea y de los vestuarios local y visitante. Y, admitiendo que mucho debe hacerse por mejorar, resaltó el anteproyectista del renovado estadio.
Lamentablemente este proyecto nunca vio la luz, pero fue uno de los primeros intentos serios de dotar al aborigen de un estadio digno para su importancia. En diciembre del 2014 salió a luz un proyecto en el cual Guaraní tenía planeado reformar el vetusto estadio Rogelio Silvino Livieres a inicios o a mediados del año 2015. Después de saldar algunas cuentas con la comuna capitalina, la directiva echó a andar el ambicioso proyecto, que pondría en aquel entonces al club a la vanguardia en materia de confort en estadios. El tiempo de la modernidad parecía haber llegado a Guaraní, que a partir del año 2015 mejoraría completamente sus instalaciones. Si no era a principios del 2015, el plan sería ejecutado a mitad del mismo. El proyecto apuntaba a aumentar la capacidad de 6.000 a 22.000 personas. En el marco de ese abordaje, el club tenía un diseño completamente diferente al que lucía el estadio en el año 2014, y que para los tiempos exigentes ya se encontraba claramente desfasado. Los números del proyecto 2015, la construcción de la cabecera norte apunta a dar espacio a 6.500 personas, todas con asientos unipersonales. El Coliseo tendría un diseño arquitectónico peculiar, ya que estaría edificado en forma de flecha. Y el sector que da a Eusebio Ayala poseería 37 gradas, con altura a nivel del empastado a 2,5 metros y una altura total de 17 metros. En el proyecto se estipulaba la construcción de un shopping interno, calculado en un espacio de 82 metros cuadrados. Se previó además la puesta de 2 cantinas, depósitos y un área de acceso restringido, en el que funcionarían oficinas administrativas. La idea de reforma viene desde el 2009 y que sería un proyecto modificado del que fuera presentado en el año 2011, pero por diversas situaciones, la misma quedó cajoneada. En octubre del año 2015 el presidente del Club Guaraní, Juan Alberto Acosta, admitió que la dirigencia legendaria tenía un ambicioso proyecto para remodelar el Rogelio Silvino Livieres. Sin embargo, comentó que tal inversión no se haría hasta que el público empiece a copar el recinto. El titular no se mordió la lengua en aquella ocasión y desafió a los hinchas del legendario para que le obliguen a iniciar las obras de ampliación del estadio aurinegro. Que el hincha llene el estadio y nos meta presión para hacer las ampliaciones, expresó. Explicó que tomó esa postura debido a la escasez de público en los encuentros de local. Queremos que la gente acompañe, tenemos un proyecto para agrandar el estadio a 22.000 personas, reveló. Mientras no se llene los otros sectores del estadio, el hincha legendario no verá las nuevas graderías, finalizó. Realmente nosotros fue una ardua negociación por mucho tiempo con la municipalidad y podemos decir que ahora estamos al día, hasta el 2014 con la municipalidad. Y a partir de ahora, por supuesto que ya podemos ya abocarnos a la tarea de empezar la construcción el año que viene. Estamos en un plan de crecimiento, de fortalecimiento institucional del club y creo que este año 2015 también vamos a poder hacer, digamos que por lo menos el comienzo de un proyecto que anhelado por todos, que es el nuevo estadio del club. Estamos comenzando con un equipo de la directiva precisamente a enfocar el establecimiento, digamos que generar un poco el interés de lo que nosotros llamamos identidad aurinegra. Vamos a hacer eso en todas las ciudades más importantes del país y eso probablemente también va a generar mucho interés en la gente para poder asociarse al club. El proyecto en realidad es una modernización prácticamente total de nuestro estadio. Probablemente antes de fin del año 2015 vamos a tener ya bastante avanzada esa obra. Con relación a este proyecto de modernización total del estadio Rogelio Livieres del año 2015 se realizaron ciertas reformas, pero no fue concretado nuevamente, quedando otra vez el club sin un estadio acorde a su historia. El deseo de construir un nuevo estadio acorde con la historia del Club Guaraní llevó a la directiva a desarrollar otro ambicioso proyecto de reforma del estadio Rogelio S. Livieres en el año 2018. Este plan tenía como objetivo aprovechar al máximo el terreno disponible del club, aumentando la capacidad del estadio a 18.000 espectadores. La división del recinto contemplaba una estructura con tribunas y un sector social, incluyendo un área con sillones. Además, se proyectaba la construcción de un edificio destinado a los vestuarios del equipo local, visitante y árbitros. En ese mismo edificio se ubicarían las cabinas de transmisión para la prensa y los camarotes VIP.
El costo total de la inversión se estimaba en aproximadamente $5 millones estadounidenses. La primera etapa de las obras debía comenzar en el sector sur del estadio de Dos Bocas, específicamente sobre la calle General Raimundo Rolón. Esta nueva gradería tendría capacidad para 3.500 personas. Queremos iniciar las obras en la zona sur. La nueva gradería tendrá capacidad para 3.500 personas, había mencionado en su momento el presidente del club, Juan Alberto Acosta. El proyecto contemplaba un desarrollo progresivo, con la segunda fase enfocada en la remodelación de la zona de preferencias. Estamos iniciando el nuevo proyecto, todo comenzará en la zona sur, luego trabajaremos en la cancha y otros sectores. Queremos un estadio coqueto, que pueda albergar a 18.000 espectadores cómodamente sentados, afirmó el presidente Acosta. Asimismo, se planificó el desarrollo de las obras de manera que no afectaran el campo de juego, permitiendo que el equipo siguiera disputando sus partidos como local en el estadio durante la ejecución del proyecto, pero este proyecto tampoco fue llevado a su término más allá de algunas reformas parciales realizadas, dejando nuevamente a la afición aborigen sin el tan anhelado nuevo estadio. Además de los proyectos oficiales impulsados por la directiva del Club Guaraní, los propios hinchas han presentado diversos anteproyectos que reflejan, de manera contundente, el profundo anhelo de la afición aurinegra por contar con un estadio a la altura de la historia y la relevancia del club dentro del fútbol paraguayo. Uno de los primeros proyectos concebidos por los hinchas data del año 2016 y fue conocido como el Nuevo Dos Bocas, el cual se dio a conocer a través de las redes sociales. Este proyecto reflejaba el profundo anhelo de dotar al Club Guaraní de un estadio que esté a la altura de su rica historia. Aunque no se cuenta con mayores detalles sobre su autoría o sus proyecciones técnicas, las imágenes difundidas en redes sociales permiten apreciar un trabajo realizado con base en las necesidades del club. En este anteproyecto se observan que las graderías norte y sur cuentan con una sola bandeja y con una terminación curva en una de sus esquinas. En cambio, las graderías laterales cuentan con dos bandejas. En una de ellas se observa posibles palcos. Además, tendría un aforo total aproximado de 12.000 a 16.000 espectadores, con unos 32 palcos, con un costo aproximado de $12 millones americanos. Esta propuesta evidencia, de manera clara, la conciencia que existía entre los aurinegros sobre una carencia fundamental: la ausencia de un estadio moderno y representativo para la institución. El segundo proyecto elaborado por los hinchas también fue desarrollado bajo la premisa del Nuevo Dos Bocas, pero esta vez con mayor detalle e informaciones sobre su viabilidad de construcción, el cual fue hecho público en febrero de 2021 bajo el nombre El Nuevo Dos Bocas. Este diseño fue elaborado con base a las dimensiones del terreno propiedad del club, asegurando que fuera un proyecto viable. La propuesta contemplaba una capacidad total para 12.000 espectadores, incluyendo 48 palcos VIP, 9 cabinas de transmisión, una pasarela para cámaras y un circuito de seguridad integral. El costo estimado de la obra se calculaba en aproximadamente $8 millones. Un detalle particular del diseño era el corte en la gradería entre el sector norte y preferencia, en la zona donde se ubica el palco de honor o balcón. Este corte se debía a que el terreno detrás de esa área no pertenece al club y, según averiguaciones realizadas por hinchas del club, su adquisición era inviable. El proyecto de los hinchas fue desarrollado con base en las medidas proporcionadas por la dirigencia, demostrando el compromiso y la pasión de la afición por mejorar la infraestructura del club y dotarlo de un estadio moderno y funcional. Incluso se propuso como medio de financiamiento del proyecto un aporte voluntario de cada hincha aurinegro en un monto entre 20.000 a 100.000 guaraníes por parte de un estimativo total de unos 100.000 hinchas. Además de las clásicas formas de vender los palcos, espacios publicitarios, promociones, entre otras cosas, aunque no pasó de una idea a la mera existencia e incluso aceptación por una parte importante de la hinchada aurinegra, demuestra hasta qué punto la necesidad de un estadio apropiado para el Club Guaraní es una cuestión pendiente. Al final agregamos una imagen considerando una construcción completamente cerrada alrededor de la cancha en caso de poder adquirir la propiedad de la esquina faltante. Un tercer anteproyecto de los hinchas más elaborado y mejor diseñado fue dado a conocer el 4 de febrero del 2021, hecho por el hincha aurinegro Stanley, que según publicaron en redes sociales fue hecho a medida de la propiedad del club, estudiado y consultado con el intendente de ese entonces. Este anteproyecto apuntaba a una capacidad máxima de público de 19.000 personas, con 1.100 butacas VIP, con unos 192 palcos, con la construcción de edificios corporativos, que además incluiría 9 cabinas transpasarelas para la prensa. Además, se contaría con un estacionamiento de 3 pisos, es decir, con 2 subsuelos, y cada nivel tendría espacio para unos 125 vehículos con un total de 375 lugares.
Se estimó un costo total de $20 millones americanos. Se previó además que la gradería norte tendría dos bandejas, la superior con 1.150 lugares y la bandeja inferior con 3.230 lugares, con un total de 4.380 personas. En preferencia se estimaba una capacidad de 5.900 personas, más los 52 palcos en las cuales habría lugares para 8 personas en cada una, lo que daría un total de 6.316 personas. También podemos ver los palcos y plateas, en donde habría 1.130 butacas. En palcos A, se tendrían 82 palcos, en cada uno estarían 8 personas. También estarían los palcos B, con otros 82 palcos para 4 personas cada una, agregándose además palcos a nivel cancha con un total de 10 cada una para 12 personas, totalizando 2.200 lugares. Por otra parte, se proyectó una gradería sur con dos bandejas, la superior con una capacidad de 1.650 y la bandeja inferior con una capacidad de 4.050, con un total de 5.700 lugares. Lo que respecta a los edificios corporativos, serían dos, cada una con unas medidas de 190 metros cuadrados por piso, con un total de 6 pisos. Por último, agregamos una imagen aérea más realista del proyecto y una vista desde dentro del estadio, agregando público, y realmente se ve muy hermoso. Muy bueno es este proyecto, elaborado por la propia hinchada aurinegra. El cuarto y último anteproyecto del cual tenemos conocimiento es uno más modesto, que se ajusta a las dimensiones actuales del espacio ocupado por el Rogelio Livieres. En el mismo se propone un total de 7.000 asientos, techado en su totalidad, con palco de honor, con 12 cabinas de transmisión, con costo estimativo de $5 millones, siendo el mismo coqueto y accesible, que también fue diseñado por el aurinegro Stanley. En el mismo, como se observa, solo se prevé una bandeja en los 4 lados del estadio. Es un anteproyecto menos ambicioso, pero que aún así es un anteproyecto más acorde a la dignidad del club guaraní. Lo que hace tiempo los hinchas de Guaraní estaban esperando, se hace oficial por intermedio del lanzamiento del megaproyecto para un nuevo estadio. En un evento con la presencia de todos los directivos, más otros referentes históricos del club, Guaraní dio a conocer el día 23 de julio del año 2024 el nuevo proyecto con la representación digital de lo que será el nuevo Rogelio S. Livieres. El estadio tendrá dos bandejas con una especie de corredor en el medio, en la zona de las graderías. En la zona preferencial tendrá un techo, con los palcos correspondientes en la zona alta y los costados. Próximamente, la idea también es techar los demás sectores, es decir, graderías y también la platea. El nuevo Rogelio S. Livieres tendrá una capacidad para 16.500 personas. Es importante recordar que será demolida toda la estructura actual. La construcción comenzará en el primer semestre del año 2025, con una duración de 24 meses aproximadamente. Otra novedad llamativa es que será el primer estadio con césped híbrido, mitad empastado natural y mitad sintético. La inversión es de $8 millones, según explicaron los encargados del proyecto. El presidente del club guaraní, arquitecto Emilio Daer, dio una explicación general sobre el proyecto del nuevo estadio. Es un nuevo proyecto, es un nuevo estadio. Okay. Eso significa que todo lo que está ahí va a ser demolido y va a obviamente ser modificado, ¿verdad? En su totalidad, 100%. Todo lo que hoy está construido dentro de lo que se refiere al estadio propiamente va a ser demolido y va a ser incluso hasta el emplazamiento de la cancha se modifica de alguna forma, ¿eh? El proyecto contempla una nueva disposición, digamos, que de la cancha se corre un poco más hacia el sur, etcétera. Hay algunas cuestiones que oportunamente ya estaremos viendo en la presentación del proyecto. De vuelta, insisto, nada de lo que hoy está construido dentro del predio va a sobrevivir, digamos, va a subsistir. Todo, absolutamente todo. El proyecto contempla la modificación del 100% de las construcciones que hoy en día están dentro del predio. Nosotros estamos esperanzados al menos de conseguir presentar el proyecto antes de fines de mayo o en el peorísimo de los casos los primeros días de junio. Y el proyecto contempla un estadio de 16.000 personas, más o menos, de aforo de 16.000 personas. Es para jugar al menos hasta los octavos de final de Copa Sudamericana, si mal recuerdo.
y la fase de grupo de Copa Libertadores. En este caso no se contemplan palcos a nivel cancha, ¿eh? Son más bien unos palcos que de hecho van a ser, digamos que exclusivos para para nuestro estadio. Son más bien palcos corporativos, palcos oficinas, digamos, que podríamos tener, digamos que bastante éxito en ese sentido. Son palcos oficinas y están todos dentro del bloque de lo que sería la preferencia, ¿eh? Creo que no debe superar los 2 años, ¿eh? Nosotros esperamos que sea mucho menos, obviamente, pero eso seguramente que va a depender de algunas cuestiones de los propios inversores, pero no tiene que superar en ningún caso los 2 años, ¿eh? Características del nuevo estadio. Ubicación. El nuevo estadio se construirá en el predio de Dos Bocas, en el mismo sitio donde se encuentra el actual Rogelio Silvino Livieres. La remodelación mantendrá la esencia histórica del lugar, pero con una infraestructura completamente nueva y moderna, alineada con los estándares internacionales. Capacidad. Contará con 16.500 localidades para los hinchas aurinegros, distribuidas en distintas áreas estratégicas para garantizar una experiencia óptima para los espectadores, es decir, 4.000 lugares para cada sector. Estructura. El diseño del nuevo estadio incluirá 2 bandejas en las graderías norte y sur, ofreciendo una vista panorámica privilegiada del campo de juego. La platea contará con una única bandeja espaciosa, mientras que en la zona oeste se construirá un edificio de 6 pisos que albergará áreas exclusivas como palcos, zonas VIP y otros servicios esenciales para el club y los aficionados. Césped híbrido. Será el primer estadio del país con un campo de juego de césped híbrido, una combinación de césped natural y fibras sintéticas que mejora la durabilidad y calidad del terreno de juego. Esta tecnología ya es utilizada en algunos de los estadios más prestigiosos del mundo y permitirá mantener la cancha en condiciones óptimas durante todo el año, reduciendo el desgaste y mejorando la experiencia de los jugadores. Infraestructura moderna. El estadio contará con 60 palcos exclusivos, modernos vestuarios para jugadores y árbitros, una amplia sala de conferencias para conferencias de prensa y áreas especiales para la prensa con espacios equipados para transmisiones en vivo. Además, se habilitarán zonas de acceso inclusivo para personas con movilidad reducida, garantizando que todos los hinchas puedan disfrutar de los partidos sin inconvenientes. Techado. La zona de preferencias contará con un techo que brindará mayor comodidad a los espectadores y mejorará la acústica del estadio. En una segunda fase del proyecto, se planea extender la cobertura a las graderías y la platea, asegurando una mejor protección ante las inclemencias del tiempo y reforzando la identidad del estadio como un recinto de primer nivel. Estacionamiento. Se prevé la recuperación de un espacio sobre la avenida Eusebio Ayala para su uso como estacionamiento. Este sector, que anteriormente había sido alquilado a un bingo, volverá a ser parte del club y permitirá mejorar la organización y el acceso de los aficionados en los días de partido. La nueva infraestructura incluirá accesos rápidos y señalización clara para facilitar la movilidad de los asistentes. En la presentación del proyecto del nuevo estadio, el arquitecto Alfredo Angulo y el asesor financiero Amílcar Ferreira explicaron los trabajos que se llevarán a cabo en el predio. Hicieron énfasis en que el estadio actual se demolerá totalmente e inclusive la posición del campo de juego actual también cambiará. Indicaron además que las obras se realizarán en un lapso de 24 meses, con una inversión total prevista de $8 millones. Escuchemos a continuación lo que señalaban los profesionales. Para el futuro estadio, la cancha se desplaza 18 metros hacia el sur y 5 metros hacia el oeste. La segunda característica es que baja un poco más de 2 metros en relación al nivel actual. Y el tercer elemento es que se demuele absolutamente todo. No queda nada de lo existente y prácticamente todo lo que está ahí es nuevo. Ustedes saben que una cancha siempre está orientada de norte a sur en relación a sus arcos. Y entonces ese elemento nos va a ayudar también a ordenar un poco lo que es la explicación, una breve explicación de lo que acaban de ver. La gradería norte y la gradería sur son similares, tienen la particularidad de que tiene una bandeja en voladizo. Ambas graderías tienen una capacidad para 4.000 espectadores.
Al este está la gradería o comúnmente llamada platea. La platea tiene una capacidad de 2.500 espectadores. Los tres sectores, gradería norte, gradería sur y la platea, bajo gradas, cuentan con todos los servicios de apoyo, servicios higiénicos, cantinas y demás elementos para que el espectador esté cómodo y seguro. El sector de preferencias está 100% cubierto con un techo que lo hace prácticamente un espacio cubierto a todo tiempo. También tenemos previsto el día de mañana como futuro crecimiento techar el resto de las graderías norte y sur. Es un estadio que va a reunir todos los estándares de Conmebol, entonces va a permitir jugar tanto partidos, digamos, o competencias de carácter nacional como también de carácter internacional. Bueno, va a ser el primer estadio con césped híbrido, esto es, digamos, una mezcla entre sintético y natural, lo cual va a permitir que sea un estadio 365 días al año para todo lo que se haga acá. Eso también es una gran ventaja, va a significar una gran ventaja. Y bueno, como dije, va a ser el primero del país de su tipo. Bueno, la inversión del estadio va a ser de $8 millones. Como dije, es una inversión mediana, para un estadio mediano, pero también muy adecuada, digamos, a los ingresos que va a generar y por ende eso es lo que lo hace factible. Originalmente el proyecto era un poco más grande, pero después fuimos, digamos, buscando esa ecuación y hasta encontrarla y creemos que este es el número y el tamaño ideal para concretarlo. La obra, 24 meses desde que inicia, digamos, va a durar ese tiempo y ya a partir de ahí va a estar operativo. Hoy estamos presentando nuestro proyecto, lo hicimos, fue un gran trabajo llegar hasta acá. Esto ya es un activo que tiene el club, porque como siempre digo, todo sueño tiene que tener, o un proyecto tiene que tener por detrás un trabajo, una planificación. Con eso hoy ya cuenta el Club Guaraní, es un trabajo serio, que ya lo venimos hablando con diferentes fuentes de financiamiento y lo queremos ejecutar así como vieron hoy en el primer semestre del 2025. La idea es arrancar en el primer semestre, vamos a ver en qué mes sería eso, y un timeline de obra es más o menos aproximadamente 2 años de obra. Podría ser un poco menos, pero nosotros no ponemos ese deadline, vamos a decir, de objetivo. $8 millones la inversión, un estadio mediano y de inversión mediana realizable, y esa es un poco la propuesta del Club Guaraní para el fútbol paraguayo, digo yo, ¿verdad? Se queda en ese tamaño. Lo que sí planteamos en una segunda etapa es poder techar las 3 diferentes gradas que quedan pendientes, ¿verdad? La norte, sur y la platea. La preferencia sí ya va a venir techada. Eso queda como una segunda etapa, ¿verdad? 16.500 personas. El 15 de febrero del año 2025 marcó un momento histórico para el Club Guaraní, ya que se dio inicio oficial a los trabajos de demolición del antiguo estadio, un recinto cargado de recuerdos y gloria. Este paso representa un avance significativo en el ambicioso proyecto de construcción del tan anhelado nuevo Estadio Aurinegro, una obra que simboliza la evolución y el crecimiento del club. Con este hito, Guaraní avanza firmemente hacia el futuro, con la mirada puesta en ofrecer a su hinchada una casa moderna, confortable y a la altura de su rica historia. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, visitó el Club Guaraní para observar el avance de los trabajos y durante ello expresó que para él era un sueño poder contribuir al fútbol desde donde a él le toca estar. Se refirió que el hincha final debe sentir que al momento de ir a un estadio debe contar con las comodidades mínimas requeridas para poder disfrutar adecuadamente de un espectáculo como lo es el fútbol, y además agregó lo siguiente. Va a ser lo lindo de esto de poder venir acá a testimoniar. Todos nosotros, los que amamos el fútbol, estuvimos en esta cancha en distintos momentos para ver distintos tipos de partidos. Lo lindo es poder ver el antes y lo que se viene el después, ¿verdad? Esto va a quedar en la historia. Este momento es un momento histórico, porque me contaba el arquitecto que acá 8 meses vamos a tener lo que es norte, lo que es este y lo que es sur terminado, y ya el resto del trabajo va a ser el siguiente año, va a ser toda la parte que sería palcos y preferencias. Así que en 24 meses deberíamos estar disfrutando de un escenario moderno, acorde a, como dije, a la altura de la historia de este club que da y dio demasiado al fútbol paraguayo. Realmente... A su vez, Emilio Daer, presidente del Club Guaraní, expresó su profundo agradecimiento al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez,
por el respaldo económico que la institución aurinegra recibirá para llevar adelante uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, la construcción del nuevo estadio Rogelio Livieres. Las obras están previstas para iniciar en el primer semestre del año 2025, marcando el inicio de una nueva era para el legendario club paraguayo. La Conmebol realizará un desembolso total de $2.500.000, distribuidos de forma gradual y condicionados al avance de las obras. Este monto representa un adelanto de los premios correspondientes a futuras participaciones internacionales del Club Guaraní en torneos organizados por la entidad, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Hoy es un día histórico para el Club Guaraní y para el fútbol paraguayo. Agradecemos a la Conmebol y a su presidente, Alejandro Domínguez, por el importante aporte de $2.500.000 para la construcción de nuestro nuevo estadio, expresó la institución aurinegra, destacando la trascendencia del acuerdo. El nuevo estadio Rogelio Livieres contará con una capacidad para 16.000 espectadores y una inversión total estimada de $8 millones. Esta moderna infraestructura no solo elevará el nivel del club en términos deportivos y estructurales, sino que también brindará a los hinchas una experiencia acorde a los estándares internacionales, consolidando al Club Guaraní como una institución en constante crecimiento y evolución. En este punto no podemos dejar de mencionar nuestra alegría porque un objetivo y deseo a su vez esté a paso firme camino a su logro, más allá de las dificultades tanto económicas para el financiamiento del proyecto, los ajustes sobre la marcha al anteproyecto, los problemas judiciales que fueron dándose con el bingo que durante años afectó el normal funcionamiento del club y por sobre todo fue uno de los obstáculos a vencer, o tal vez incluso otros factores políticos, hoy en día le toca a la actual dirigencia e hinchas poder hacer todo lo que esté a su alcance para que esto sea posible y por sobre todo se haga realidad. Salud por el aurinegro. Que este bello estadio logre ser concretado y que muy pronto podamos asistir a sus gradas para ver partidos de fútbol nacional como internacional y que el Club Guaraní tenga un estadio acorde a su historia y a su importancia dentro del fútbol nacional. Si te gustó el video, por favor danos un like y comenta qué piensas de este gran emprendimiento que lleva a cabo el Club Guaraní. Y para los nostálgicos dejamos algunos vídeos e imágenes de lo que significó el antiguo Rogelio Livieres. Que lo disfruten los aurinegros.